Hola, muy buenos días. Les habla el ingeniero Paul Héctor Sierra. Voy a ser su profesor a lo largo de este curso intensivo. Hoy es 28 de febrero del año 2025 y se está grabando la clase para posteriormente subirla a la plataforma Saya, ya que se han presentado algunos problemas con el audio de la plataforma y se está dejando entonces este video para que tengan un material audiovisual con el cual puedan guiarse a lo largo del recorrido de los cursos. Entonces vamos a estar eh, viendo aproximadamente un mes, un curso que normalmente se ve en 4 meses, por lo que vamos entonces a estar subiendo constantemente material y a continuación entonces les voy a pasar unas láminas donde aparece el plan de evaluación y los temas que vamos a ir viendo de acuerdo a los días de avance que presenta este plan. Bien, bueno, esto es un poco mi síntesis curricular para que tengan idea de quién les está dictando la asignatura. Ok, aquí no me voy a detener mucho, esto lo pueden ver después con más calma y me interesa más que vean el tema del plan de evaluación. Ok, en relación al plan de evaluación, nosotros teníamos inicialmente previsto comenzar el día 26, ¿ok? 26, 2, 27 y hoy que se está grabando esta clase el día 28, donde se estaría entonces dando lo que sería la teoría de errores y la aritmética del computador. Es decir, que el día de hoy estaríamos viendo prácticamente los dos primeros temas que corresponden a la evaluación del 10%. Estas evaluaciones se van a estar enviando de manera semanal, o sea, se van a subir a la plataforma, mejor dicho, el día que aparece aquí en el plan de evaluación y sin embargo se va a dejar cerca de una semana para su posterior entrega, ¿ok? Para que lo vayan resolviendo con tiempo y puedan ir desarrollando los temas correspondientes a los materiales. Entonces, la primera entrega de esta evaluación sería el 5-3 del 2025 y seguidamente continuaríamos con las clases hasta los días sábados que se van a estar subiendo. De todos modos, aquellos estudiantes que no puedan asistir al momento que eh, se haga la convocatoria, la clase va a quedar grabada en la plataforma y vamos a estar disponibles a través de la plataforma Saya para responder sus dudas y respuestas, así como también a través de la plataforma WhatsApp. Ok, aquí tenemos entonces la segunda página del plan de evaluación. Fíjense, entonces la siguiente evaluación estaría pautada para ser subida a la plataforma el 4 de marzo del 2025, mientras que la última evaluación, perdón, esta sería la segunda evaluación del primer corte. La segunda evaluación se subiría el día 8, ¿ok? Y quedarían entonces por subir los días 11, 12 y 14 las evaluaciones correspondientes al último 60% de la asignatura, cuya fecha de entrega serían el 18, el 19 y el 22. ¿Okay? Fíjense que en todos los casos se está dejando un margen de 7 días para la entrega de las evaluaciones. Entonces, igualmente tendríamos ya para la semana del 23 al 26 de marzo, vamos a tener la etapa recuperativa de los cortes 1, 2 y 3 para aquellos estudiantes que así lo requieran. Bien, ya entrando propiamente en materia, vamos a comenzar por hacer un pequeño repaso acerca de lo que son los conjuntos numéricos, ¿okay? Que son los que vamos a estar manejando a lo largo de todo el curso. Eso se llama curso de programación numérica y análisis numérico. En este sentido, bueno, vamos a repasar un poco lo que son los conjuntos numéricos. Recuerden que vamos a tener diferentes tipos de conjuntos de acuerdo a la expresión que los mismos vayan presentando. Se nos
vamos a tener entonces el conjunto de los números naturales, que son aquellos números comprendidos entre el 0 y el infinito, y que en algunos casos, para efectos de contabilización, se toman en cuenta a partir del 1, mientras que para denotar la ausencia total de un elemento contable se toma en cuenta el número 0. Aparte de los números naturales, entonces vamos a tener un conjunto de números más completo, que ya incluye el conjunto de números positivos y negativos, que son los números enteros, denominados con la letra Z. Estos números, entonces, como lo dije, lo acabo de decir, incluyen tanto los positivos como los negativos, y pueden ser representados a través de una fracción, por lo cual formamos el nuevo conjunto numérico que integra el conjunto de los números racionales. El conjunto de los números racionales es el conjunto en el cual entonces los números se representan con una fracción, siempre y cuando el denominador sea diferente de 0. Posteriormente a este conjunto tenemos el conjunto de los números irracionales, que a diferencia del anterior, en este caso, esto no puede ser representado por una fracción, porque la mayoría de estos números provienen de relaciones de tipo geométrico, ¿okay? Como es la raíz de 2, la raíz de 3, el número e, el número pi, el número epsilon. Lo que entonces diferencia del conjunto de los números racionales de este conjunto es que el conjunto de números irracionales, perdón, el conjunto de números racionales presentan resultados numéricos. ¿Qué son resultados numéricos? Resultados cuyo valor tiende a generar un patrón constante en su expresión. Es decir, si yo divido 1 entre 3, me va a dar 0,3333. Ese 33 que lo vamos a, o ese patrón de 0,33 es lo que llamaríamos el periodo. Más adelante vamos a estar viendo unos ejemplos de representación de estos números. Seguidamente, entonces, tenemos el caso del número irracional, que a diferencia del anterior, estos sí van a presentar continuamente a lo largo de su recorrido decimal resultados que van a ir variando constantemente. Por ejemplo, el número pi, el número raíz de 2, la raíz de 3. Y finalmente tenemos el conjunto de los números complejos, que son los números conformados por números reales y un número real sumado a una parte que llamamos la parte imaginaria o el plano I. Y estos números son utilizados principalmente cuando debemos medir magnitudes dentro de planos que digamos, están proyectados más allá de lo que podemos observar a una simple vista, ¿okay? O podemos medir con un instrumento. Ok, aquí tenemos entonces una pequeña tabla donde simplemente se está expresando cuáles son los números que conforman los diferentes conjuntos que acabo de mencionar. Y recuerden que en el caso de los números racionales, siempre el denominador debe ser distinto de 0, de lo contrario no estaría definida la función. Bien, seguidamente entonces lo que les muestro a continuación son simplemente las operaciones a través de las cuales nosotros podemos combinar estos conjuntos numéricos. ¿Ok? Entonces ya esto es un poco, si se quiere, de repaso. También recuerden que eh, la esencia de lo que podemos ver aquí es que estos conjuntos numéricos se pueden interrelacionar, incluso los números complejos que están conformados por dos tipos de conjuntos numéricos totalmente distintos, guardan relaciones similares tanto en el plano real como en el plano imaginario. Y obviamente en este caso se cumple lo que serían en este caso se cumple lo que sería el, las propiedades de la suma, o las propiedades que existen para las operaciones aritméticas, mejor dicho, que son las propiedades conmutativas, asociativas y distributivas, las cuales son aplicadas a la suma y a la multiplicación. Ok, entonces fíjense, vamos a enfocarnos, mejor dicho,
en lo que refiere a la parte de décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas. Ok, en este caso lo que vamos a estar tomando en cuenta es que en la medida que el denominador se hace mayor, lógicamente el resultado que vamos a obtener va a ser más detallado, más preciso, porque va a ser más, tiende a arrojar un mayor número decimal. Ahora, si el que decidamos trabajar con décimas, centésimas o milésimas como nivel de precisión, va a depender también del tipo de instrumento que estemos utilizando y de la capacidad o apreciación que da este instrumento al momento de hacer la medición. Bien, este es un ejemplo de lo que son la parte de números racionales. Fíjense que, como les decía antes, en este caso el denominador conformado por la letra Q tiene que ser diferente de 0 para que el número pueda existir o se pueda establecer la existencia del elemento que está midiendo. Y como lo pueden observar en la lámina, son números que van a presentar un patrón repetitivo. En este caso 1 sobre 9 es 0,11 y en estos casos lo que se hace es tomar entonces ese valor después se le coloca arriba lo que llamamos un gorrito, un gorrín, y eso señala que el número es el factor que se está repitiendo. ¿Okay? Igualmente lo pueden observar para un séptimo, para un tercio, para 2 sobre 27 y para 7 sobre 2. Bien, en el caso, como les decía antes, entonces, el caso de los números irracionales, van a ser números que tienen la propiedad de que no se pueden escribir con una fracción, porque como les comentaba, generalmente ellos se forman a partir de relaciones geométricas. ¿Okay? Y entre esos números vamos entonces a tener el número pi, el número e o épsilon, la raíz de 3 y la raíz de 2. Y otra de las cosas que va a caracterizar estos números, también lo señalamos antes, es que a diferencia de los números racionales, ellos sí van cambiando continuamente su resultado a lo largo del desarrollo de la expresión decimal. Ok, entonces tenemos aquí una tablita donde mostramos unos ejemplos, ¿verdad? De lo que les comentaba hace un momento. Tenemos el número pi, fíjense cómo no se genera un patrón en dicho número, un patrón constante, sino que tenemos cambios continuos, igualmente en el número e, en la raíz de 2, en el número pi, llamado también el número de oro. Sin embargo, fíjense que los tres últimos números, que son fracciones o números racionales, sí vamos a encontrar un patrón que se repite. En el caso de 3 séptimos tenemos 0.428571, el cual vemos que el periodo es 428557, ¿okay? O 571. En el caso de un cuarto es 0.25, aquí no aparece un patrón definido porque es 0, no se coloca. Y en el caso de un sexto tenemos a 0,16. Esto es importante porque en el segundo tema vamos a estar viendo la parte de conversión de números naturales a números binarios y vamos a ver cómo esto se representa en lenguaje de máquina. Ok, entonces fíjense lo siguiente, vamos a comenzar a trabajar, o a ver, mejor dicho, lo que es el concepto de redondeo. Entonces, el concepto de redondeo no es más que el proceso de descartar cifras en la expansión decimal, o más generalmente llamada posicional de un número. Y esto se va a utilizar con el fin de facilitar los cálculos o evitar de dar la impresión de que se conoce un valor con mayor exactitud de la que realmente se tiene. En este sentido, fíjense que vamos a tener entonces una cantidad que siempre va a estar definida por un número mayor, el cual antecede al punto, y posteriormente vamos a tener los números decimales que, dependiendo del número el número de elementos dentro del sector, dentro de la parte decimal que decidamos asignar a la medición, van a tener primer grado de significancia, segundo grado de significancia o tercer grado de significancia. Dejando claro que siempre al aparecer el 0 como primer número de la parte decimal, es considerado como un número no significante, puesto que no añade valor al número total o al valor final de la medición. En este caso,
Fíjense cómo entonces el primer dígito que tiene un valor significativo es el 5, el segundo dígito con un valor significativo es el 6 y el tercer dígito, que en este caso el 0 sí es tomado en cuenta porque ya es antecedido por un número mayor a él. ¿Okay? Entonces, esto nos va a llevar a unas reglas de redondeo que son las que vamos a expresar a continuación. Ok, fíjense entonces lo siguiente. Estas reglas de redondeo ya ustedes las conocen y simplemente lo que establecemos es que cuando nosotros queremos establecer un truncamiento o un nivel de decimales determinado, vamos a siempre a considerar, por ejemplo, el nivel del número que estamos seleccionando posterior al número que hemos designado como nivel significativo. Por ejemplo, en el caso del ejemplo 1, tenemos el número pi y hemos decidido trabajar con los 4 primeros dígitos decimales como nivel significativo. Por lo tanto, el número a considerar sería 3.1415. Sin embargo, como es un número irracional y eh, tiene variación continua a lo largo de su recorrido, vemos que el siguiente número que viene es 9, que es posterior al 5, que es el cuarto número que hemos seleccionado como número significativo, y se aplica la siguiente regla. Cuando yo tengo un número que es mayor o igual a 5, posterior al número que es designado como número significativo, el redondeo se hará por exceso. Entonces, el número anterior o el cuarto número que hemos designado como número significativo subirá entonces una unidad. Ahora, si sucede lo que pasa en el ejemplo 2, que hemos igual aquí seleccionado 5 dígitos como nivel significativo de medición, en este caso fíjense que es 2,71828, el número que va a definir si el quinto número aumenta o disminuye es lógicamente el número que le precede, perdón, que le precede no, que le sigue, que le continúa, que en este caso sería el número 1. Ahora, fíjense que 1 es un número menor a 5, por lo tanto, en ese caso, la aproximación se hará por defecto y el resultado, en este caso, será igual al mantenimiento del número que estamos evaluando en cuanto a su valor. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque nos va a conducir ahora a lo que vamos a llamar el concepto de error. ¿Y qué es el error? El error no es más que la variación que existe entre el valor que yo estoy buscando y el valor que estoy midiendo en la realidad. Ok, entonces, bueno, fíjense, desde el punto de vista de la física y la matemática, el error lo vamos a definir como la diferencia que surge entre una medición y la realidad. En este sentido, puede cometerse tanto errores de cálculo, que son errores debidos principalmente a procedimientos matemáticos, así como errores experimentales, los cuales están asociados básicamente con el control de las variables que se están midiendo o con el nivel de aproximación que se desea establecer para el proceso. Bien, como lo decíamos anteriormente, el error no es más que la diferencia que va a existir entre lo que es un valor dado como patrón, ¿okay? Del valor verdadero y el valor que yo estoy obteniendo de una persona, mejor dicho, un investigador, en este caso, obtiene de una determinada medición. En este sentido vamos a tener dos tipos de errores. Los errores que vamos a llamar errores aleatorios son aquellos los cuales no se conocen los mecanismos que los causan debido a su excesiva complejidad. En este caso puede haber influencia de la parte humana dentro de lo que es la producción del error o debido también a factores ambientales que no son controlados por el ser humano. Entonces, una de las cosas que se recomienda en este caso para llevar a cabo la medición de este tipo de errores es realizar muestreos de las diferentes medidas y establecer entonces un valor
cálculo de la distribución media de dicha medida y la desviación típica de la muestra que estamos tomando. Tenemos también los errores sistemáticos, que son los errores que van a permanecer constantes, y estos generalmente sí ya son controlados o son generados de manera programada por el hombre a fin de precisamente de medir o calibrar a veces los equipos. En este caso se tiene también un patrón de referencia el cual permanece constante, y a partir de ese patrón entonces vamos a ir midiendo la diferencia que obtenemos en la medida de ese error. Fíjense que en la gráfica de donde está el revólver y el blanco tenemos los errores aleatorios en los cuales no hay una distribución, digamos, acentuada de dónde fueron los diferentes impactos, mientras que en el error sistemático sí se nota como los disparos, en este caso los impactos, fueron dirigidos a un sitio específico del blanco. Entonces esto nos va a llevar a lo que vemos en el caso de esta fórmula. El error sistemático lo vamos a medir como la media menos la variación, menos el valor, mejor dicho, de la lectura que estemos tomando. Ok, entonces tenemos aquí las posibles causas de los errores. Entonces tenemos los errores debidos a los instrumentos. Okay, muchas veces son por problemas de calibración del instrumento que podemos estar generando un error. Tenemos los errores debido al operador del instrumento, en este caso, bueno, como vemos allí, en uno de los casos más extremos, el caso del puente, ¿no? Un pequeño error de cálculo, pero son cosas que suceden en la realidad, lamentablemente. Entonces son errores debido a factores humanos. Y tenemos los errores debidos a factores ambientales, que son aquellos factores que inciden sobre las características propias de un material y que pueden generar variaciones en la composición inicial del mismo. Ejemplo, los problemas de dilatación que se presentan muchas veces en los metales. Tenemos también errores debido a la tolerancia geométrica de las piezas. Recuerden que las piezas, al estar hechas de un material que puede estar sujeto a procesos de dilatación o procesos de contracción, también puede generar un tipo de variación que puede llevar a un error. Ahora, lo importante es que estos errores estén dentro de un nivel permisible y podamos nosotros entonces considerar dicha desviación como un valor admisible de la medición que estamos haciendo. Ok, vamos a hablar entonces de los errores debido al instrumento de medida. Fíjense, cualquiera que sea el instrumento que estemos utilizando, siempre esto va a presentar con el tiempo y la cantidad de uso un desgaste, y ese desgaste va a conducir a un error. Entonces nosotros tenemos siempre que estar constantemente verificando si los instrumentos están bien calibrados, y esto lo hacemos al comparar una medida del instrumento con una medida conocida. ¿Okay? Por ejemplo, como lo vemos en la foto, el, el largo de esa cajita es de 4 centímetros, que son 40 milímetros, y fíjense que el instrumento está midiendo 39,80. Por lo tanto, si el largo, suponiendo que esa cajita fuera 40 milímetros de manera exacta, entonces ya el instrumento está arrojando que hay un desgaste de 0,02 milímetros. ¿Okay? Sin embargo, también puede ser parte de lo que vamos a ver más adelante, que es puede ser parte del límite de tolerancia que está aceptando ese proceso. También vamos a tener los errores de diseño y fabricación, y como lo decía antes, el error por desgaste del instrumento. Pero esto nos lleva principalmente a errores por precisión y forma de los contactos. ¿Okay? Bien, otros errores, como los mencionaba antes, son los errores debido al factor humano, en este caso errores debido al operador. Muchas veces el operador influye en los resultados de una medición por la imperfección de sus sentidos, así como por la habilidad que posee para efectuar dicha medida. Okay, fíjense que ahí en el caso del puente, bueno, hubo un pequeño error de cálculo del operador y no midió bien la altura del brazo de la grúa, okay, del brazo de la maquinaria.
Eh, Hay errores por mal posicionamiento. Los errores por mal posicionamiento son aquellos errores que vamos a tener por una ubicación inadecuada del equipo que estemos utilizando, ¿ok? Y que lógicamente no nos va a dar una lectura correcta del proceso que estamos en este caso evaluando. Y tenemos los errores de lectura y paralaje. Estos son errores básicamente relacionados con la forma como en este caso el operador del instrumento está leyendo el instrumento, y generalmente son errores que no admiten tratamiento matemático porque están generalmente causados por la fatiga o el cansancio muchas veces de la persona que está tomando la lectura. Tenemos también otros errores, ¿okay? Que son errores debido principalmente a factores ambientales, como les decía antes. Algunos materiales están sujetos a procesos de dilatación y contracción, como es el caso de los metales, y generalmente esto incide en la lectura final del valor que se está buscando. Esto sucede mucho, sobre todo en lo que es la industria de la construcción, donde trabajamos con vigas de acero, materiales expandibles como el concreto, ¿okay? En el cual se pueden registrar estos procesos. Básicamente, para medir la variación de la longitud que experimentan los materiales, lo que se hace es multiplicar el coeficiente de dilatación específico, el cual está tabulado, por la longitud de la pieza y por la variación de temperatura, ya que esto se genera a través de una relación lineal. Otros agentes exteriores que pueden influir de manera mínima, pero que a la final pueden generar también un cierto efecto, pueden ser la humedad, la presión atmosférica, el polvo y la suciedad en general. Y también otros de origen mecánico, como lo pueden ser la vibración que tenga alrededor del equipo de medición, al igual que en el caso de algunas vibraciones de tierra. Esto es muy común, sobre todo en procesos de medición, como lo es el caso de la topografía. Bien, entonces tenemos los errores debido a la tolerancia geométrica, ¿verdad? En este caso, un error debido a esta causa se refiere a las desviaciones que pueden ocurrir en las dimensiones y formas de las piezas fabricadas, que se encuentran dentro de los límites permitidos por las especificaciones de tolerancia geométrica. También tenemos los errores por deformación, que son los errores que se refieren a las alteraciones en las que la forma o dimensiones de un objeto ocurren debido a diversas fuerzas o condiciones durante su fabricación, transporte o uso. Estos errores pueden ser causados por factores tales como la tensión, la compresión, la temperatura o las cargas extremas aplicadas al material. Tenemos los errores de forma. En este caso, los errores de forma son discrepancia entre la forma real de un objeto y la forma ideal deseada que se especifica en los planos o diseños. Estos errores pueden afectar la funcionalidad, el ensamblaje y la estética del producto. Algunos ejemplos de este tipo de error, entonces lo incluyen las desviaciones del contorno, la ovalidad, la plenitud, la rectitud, la simetría, la perpendicularidad y el paralelismo. Otros errores bastante comunes y de mucha importancia que vamos a conseguir dentro de lo que es la industria, ¿okay? Y que van a ser fundamentales para nosotros como ingenieros, son los errores de estabilización. Los errores de estabilización se refieren principalmente a inexactitudes que ocurren en sistemas que buscan alcanzar un estado de equilibrio o estabilidad. Estos errores pueden presentarse en diferentes contextos, como lo son la ingeniería, el control de procesos o los sistemas automatizados. Básicamente se deben en gran medida a problemas de desgaste de piezas mecánicas que tienden a alterar el continuo dinamismo de los procesos, ¿okay? Sobre todo en sistemas mecánicos. En un sistema de control, el error de estabilización se refiere entonces a la diferencia entre el valor deseado, el set point,
y el valor real alcanzado por el sistema después de que ha tenido tiempo suficiente para estabilizarse. ¿Okay? Las causas más comunes de este tipo de errores, entonces vamos a encontrar el ajuste de controlador, o sea, un mal ajuste de los parámetros del controlador puede llevar a un sistema no alcanzable con la estabilidad deseada. Tenemos las perturbaciones externas, referidos a cambios en las condiciones externas como variaciones de temperatura, presión, las cuales pueden afectar la capacidad del sistema para estabilizarse. Esto sucede mucho en lo que estamos señalando allí en la etiqueta, cuando por ejemplo se pierde la estabilidad de un vehículo en movimiento, ¿okay? Debido a condiciones sobre todo de humedad y temperatura. Tenemos el caso de la inercia del sistema, referido en este caso al hecho de que algunos sistemas tienen una respuesta lenta debido a su inercia física, lo que puede causar errores también de estabilización. Importante considerar. Algunas formas entonces como se van a manifestar estos errores lo vamos a encontrar en las desviaciones estáticas. En este sentido, el sistema puede no llegar al valor deseado y quedarse entonces un error constante. Mediante las oscilaciones, aquí podemos observar entonces que el sistema puede presentar un comportamiento oscilatorio antes de alcanzar el estado estable, lo que puede ser problemático si las oscilaciones son amplias y prolongadas. Esto se ve mucho sobre todo en el caso de las mediciones eléctricas o las mediciones electrónicas, donde podemos tener oscilaciones del valor deseado de manera prolongada. Tenemos también la importancia del control referida a la identificación y corrección de los errores de estabilización, lo cual es crucial para asegurar que los sistemas operen eficientemente y cumplan los estándares requeridos. Y también tenemos que tomar en cuenta entonces lo que son los métodos de mitigación, considerando para ello que si bien existe el error, entonces también hay técnicas como la sistematización de controles que nos permiten llevar a cabo una retroalimentación adecuada y el ajuste y diseño del sistema para reducir entonces la continuidad de estos errores. Ahora, entrando un poco ya más en materia de cómo vamos a hacer la medición de estos errores, vamos a tener esta primera ecuación. La ecuación más sencilla para medir los errores, en este caso el error absoluto, consiste en llevar a cabo la diferencia entre lo que es el valor real y el valor aproximado, siendo el valor real aquel valor que yo voy a considerar como el valor exacto, el cual es determinado en este caso para el proceso o es determinado por las diferentes lecturas que se le han dado al proceso durante el tiempo y se ha llevado a la conclusión de que son los valores que permiten estandarizar o mantener bajo control dicho proceso. En este sentido se van a calcular dos tipos de error. Vamos a tener el error absoluto, que es el error que surge o nace de la relación de la diferencia en términos absolutos de el valor real con respecto al valor aproximado. Y vamos a tener el valor relativo, que es un valor porcentual que proviene de la diferencia anterior. Una vez obtenida, esto se distribuye entre el valor real y se multiplica por 100. A continuación vamos a tener un ejemplo de la aplicación de esta técnica, esta fórmula, perdón, en la cual entonces el ejemplo dice: los inspectores de un departamento de calidad de una planta industrial han tomado la medida de longitud de una pieza cuyo largo estándar es de 1,55 centímetros. En este sentido, los resultados obtenidos fueron los siguientes: 1,49 centímetros, 1,54 centímetros, 1,56 centímetros y 1,52 centímetros respectivamente. Nos dicen: considere dos dígitos decimales dentro de lo que son los dígitos significativos, y nos piden calcular cuál es la precisión del aparato de instrumento de medida y cuál podemos considerar que es la longitud adecuada de la pieza analizada.
siendo el valor real 1,55 centímetros. Ok, entonces fíjense, vamos a tener en este caso las lecturas realizadas por los inspectores, que en este caso son 4 lecturas, con un valor real de 1,55 y un valor aproximado que va a venir en función de las mediciones hechas en campo. En este caso tenemos el valor aproximado, número 1, 1.49, el número 1.54, 1.56, 1.52. Para llevar a cabo la aproximación, simplemente lo que vamos a hacer es calcular el error absoluto, es decir, sacar la diferencia entre el valor real y el valor aproximado y manejarlo en términos de valor absoluto, por lo que siempre nos va a dar un valor positivo. Al sacar el error relativo, nos damos cuenta de que esto no es más que tomar el resultado anterior del error absoluto y dividirlo entre el valor real, que sería 1,55. Fíjense entonces que obtenemos como valores el 0,030, 0,06 y 0,06 en la lectura 2 y 3. Por lo tanto, la conclusión para el ejercicio es que las piezas 2 y 3 son las que presentan una mayor aproximación en relación al valor real del estándar de la pieza evaluada, porque son las que van a presentar menor variación de dicho valor. Ok, otros elementos que vamos a estar manejando dentro de lo que es el estudio de los errores es el cálculo estadístico del error, ya que nosotros necesitamos precisar cuál es ese rango o esa desviación que es permisible que se genere en base o en relación al valor que consideramos el valor real. En este sentido, vamos a estar manejando 3 elementos, que son la exactitud, que no es más que el grado de cercanía de un valor medido en relación al valor real; la precisión, que es el grado de cercanía de los valores de varias medidas que están basadas sobre en relación a un mismo punto con el que se quiere comparar dicha medida, en este caso con relación al valor real. Y tenemos la tolerancia, que es el porcentaje de error o desviación permitido en el diseño de un instrumento o un dispositivo. En este sentido, para establecer un ejemplo, tenemos que, bueno, si un instrumento tiene una exactitud de más o menos 1%, significa que el valor medido está incluido dentro entre 0,01 y 0,01%, es decir, por encima o por debajo de su valor medio. Esto lo vamos a ver de todos modos más adelante en detalle, no se preocupen, esto es simplemente para enunciar en estos momentos lo que es la conceptualización de los elementos que vamos a estar manejando. Ok, entonces en cuanto a las medidas estadísticas, vamos a estarnos manejando en función de la media aritmética. En este caso, recuerden que la media aritmética es la sumatoria de las lecturas que tomamos dividido entre el número de lecturas. En este caso, si la lectura se repite, tiende a multiplicarse esta por la frecuencia, representada en este caso por f sub i. Y vamos a tener entonces dos tipos de media aritmética: la media aritmética poblacional, que es cuando se trabaja con toda la población o con un registro censal; y tenemos la media aritmética muestral, que es aquella en la cual yo trabajo con una pequeña parte, pero muy representativa de lo que sería el valor poblacional. Okay, entonces otros elementos que vamos a estar considerando como medida de tendencia central van a ser la moda, recordando que este es el valor que más se repite dentro de un determinado número de mediciones; y el otro valor, el otro elemento de medición que vamos a estar considerando es entonces la mediana, recordando que la mediana es el valor central que vamos a encontrar entre un conjunto de datos. Bien, entonces, como les decía antes, nosotros tenemos también que establecer unos límites de tolerancia para saber si nuestra medición se encuentra o no dentro de los valores admisibles por el proceso
que estamos llevando a cabo, que estamos midiendo. En este sentido, entonces tenemos la variación muestral. Igualmente vamos a tener una variación muestral y una variación poblacional. Ambos casos son muy similares sus lecturas, sus medidas, solo que en el caso que estemos trabajando con la muestra le vamos a restar un grado de libertad a la población, al tamaño de la población, mientras que en la variación poblacional vamos a tomar toda la data que estemos manejando. En ambos casos la tolerancia va a venir dada por la sumatoria de la suma de la muestra más la diferencia positiva o negativa que exista hacia el valor de desviación que nos esté registrando el resultado. Ok, entonces algo importante que nosotros tenemos que considerar al momento de establecer los límites de tolerancia para nuestro proceso es que los datos deben seguir un comportamiento o una distribución normal. Esto lo que refiere es cuando los datos entonces se distribuyen a lo largo de, de la forma de una campana de Gauss de manera simétrica, y lo recomendable es que en este caso cuando nosotros tenemos un solo nivel de desviación, que en este caso sería un sigma, ya sea a la izquierda o a la derecha, por lo menos el 64,2% de los datos se concentren alrededor de la media. Es decir, esto nos garantiza de que estamos dentro de un valor bastante aceptable. Sin embargo, esto nos indica también que en la medida que nosotros nos acerquemos al valor medio, vamos a tener una mayor precisión sobre la lectura que estamos haciendo, siendo la exactitud representada por la cercanía entonces de estos valores al valor de referencia, por lo que entonces vamos a tener la exactitud en función del valor medio y la precisión en función de la diferencia que presentamos en relación a ese valor medio, como lo podemos ver acá en la fórmula. Fíjense que entonces la exactitud es E de X, que es el valor real menos el valor medio, ¿okay? Mientras que lo que estamos viendo abajo son las tolerancias, es decir, el valor menos la exactitud y el valor más la exactitud. Ok, entonces vamos con este primer ejemplo. Dice, un voltímetro genera una lectura de 12,1 voltios a una batería la cual se considera que su verdadero valor, su valor verdadero, mejor dicho, es de 12,20 voltios. Nos piden calcular el error verdadero y determinar si dicho error se encuentra dentro de límites de tolerancia permitidos para cada uno de los procesos de medición, considerando que los datos obtenidos en 5 mediciones han sido los siguientes. Entonces me dan 5 lecturas que son 12,30 voltios, 12,10 voltios, 12,4 voltios, 12,2 voltios y 12,3 voltios. ¿Okay? Lo primero que hacemos entonces es calcular la media aritmética, y esto no es más que la suma de todas las lecturas. En este caso 12,3, como aparece dos veces, se multiplica por su frecuencia, que son 2, y se suma al resto de los valores que aparecen una sola vez, divididos entre 5, me da 12,2 voltios. Seguidamente entonces tenemos que calcular los límites de desviación de esta lectura, y lo hacemos a través de la fórmula que vemos en la parte de abajo, que es la desviación estándar. Como estamos utilizando todos los datos, vamos a trabajar con la desviación estándar poblacional, y esto no es más que restar al valor medio cada uno de los valores señalados y elevarlo al cuadrado para garantizar que esto nos dé un resultado positivo. Ok, una vez obtenidos los valores de desviación, en este caso estándar, que es 0,1, procedemos a calcular la tolerancia del proceso sumando y restando ese 0,1 al valor medio obtenido. En este caso entonces vamos a tener como límites del proceso 12,30 y 12,1.
12,1 como valor mínimo. Entonces, el valor real, o mejor dicho, la precisión va a venir dada por el valor real más la tolerancia, la cual es la que expresamos en la parte de arriba, ¿sí? Y esto cuando lo llevamos a efectos este, de establecer un rango con respecto al valor real, tenemos que el valor real es 12,20, por lo tanto la tolerancia estará entre 12,1 y 12,30, que era lo que habíamos calculado inicialmente. ¿Ok? Quedando entonces así establecido que 12,20, que es el valor real, está dentro de un límite de tolerancia aceptable para el proceso. Sin embargo, cuando comparamos entonces esto con el resto de los valores de la tabla, nos damos cuenta de que el valor 3 estaría entonces fuera de tolerancia en relación a lo establecido dentro de este parámetro. Ok, entonces fíjense, ya esto es una tabla resumen, tenemos el voltaje medido, la tolerancia, tenemos los valores permitidos, los límites inferiores y superiores, límite mínimo de tolerancia, límite máximo. Hemos calculado entonces el valor absoluto, el valor relativo, ok, en función, fíjense que es una relación básicamente lineal por cada una de las lecturas que se ha tomado. Y bueno, lo que concluimos, lo que decíamos anteriormente, hemos demostrado que el único valor que está fuera de esta tolerancia lo representa el valor 3, que es de 12,4 y sobrepasa el límite superior de tolerancia, que es 12,3. Por lo tanto, las medidas 1, 2, 4 y 5 se encuentran dentro de la normalidad del proceso y son aceptadas como medida de registro del mismo. Ok, este es otro ejercicio muy similar que vamos a estar analizando. Dice, a continuación se realizan mediciones de 4 instrumentos distintos sobre el amperaje de corriente eléctrica que circula por el circuito de un radio, siendo el valor aceptado del flujo de corriente 12,4 amperes. Determine, según los resultados de las mediciones, ¿okay?, reportados en el cuadro de abajo, si los datos obtenidos se encuentran dentro del margen de tolerancia permitido. Ok, fíjense, entonces nos dan las 4 lecturas realizadas con diferentes medidores, en este caso el medidor 1, el medidor 2, el medidor 3, el medidor 4, y aquí básicamente lo que hicimos fue calcular la media para cada nivel de amperaje, como lo pueden ver acá. Entonces, esta que dice 12,3975 no es más que la media aritmética del valor 1, la media aritmética del valor 2, igualmente se hizo para el 3 y el 4. La desviación estándar se está calculando en función del uso de la fórmula poblacional para cada uno de los medidores, y en función de esto, sumado y restado la media, entonces vamos a obtener las tolerancias para cada uno de estas mediciones. Sin embargo, como hay que en estos casos uniformizar el valor medio, se procede entonces a calcular lo que llamamos una media de media. Entonces lo que hacemos es que una vez obtenemos los valores medios de cada proceso, sacamos una media general a través de todas estas medias, y lo hacemos tanto para el límite superior como para el límite inferior. Ahora, ¿de dónde salen las medias o los valores para medir las medias del límite superior? Bueno, es la media con la desviación estándar sumada, igualmente la media del límite inferior es la media con la desviación estándar restada. Esto nos va a permitir entonces llegar a un nivel de precisión, que es la relación entre el valor superior y el valor inferior de las medias calculadas para los procesos en general. Al comparar esto con el valor real, que es el que nos dan como dato en el enunciado, que es 12,40, ok, fíjense que podemos entonces estimar lo que sería el error absoluto, que en este caso es 0,07, el error relativo, que va a ser de 0,56,
y como tenemos dos límites lo hacemos para el error superior y el error inferior. Ok, otro elemento que vamos entonces a estar midiendo en relación a la distribución de los datos lo conforma la asimetría. La asimetría lo que define es hacia dónde se orientan los datos dentro de una medición, es decir, si los datos, el conjunto de datos se orienta más hacia el límite superior o hacia el límite inferior del proceso que se está midiendo. En este sentido, para el cálculo de la simetría vamos a estar utilizando fórmulas generales como la que vemos en pantalla, donde tenemos que el nivel de asimetría va a venir dado por la diferencia de la media menos la mediana dividido entre la desviación típica. En este sentido, entonces, si el nivel de asimetría es igual a 0, diremos que el proceso es que presenta una simetría presenta un resultado simétrico de la distribución de sus datos. Si es mayor a 0, diremos que la mayoría de los datos se orientan o parte de los datos se está orientando hacia el lado positivo, hacia el lado derecho de la curva, y si es menor a 0, diremos que se está orientando hacia el lado negativo o el lado izquierdo de la curva. ¿Okay? Y en estos casos, esto va a venir dado por una relación que vamos a ver a continuación, que es la relación de distribución de la media, la moda y la mediana. Entonces, para el desarrollo de nuestra actividad vamos a hacer el cálculo de la simetría en función de la fórmula del coeficiente de Fisher. En este sentido, el coeficiente de Fisher, su cálculo viene dado por o su expresión para el cálculo viene dada por la sumatoria de los i igual 1 hasta n de la diferencia de cada una de las lecturas menos la media elevada al cubo y multiplicado por n sub i, que en este caso n sub i es la frecuencia. Esto dividido entre el número de lecturas tomadas multiplicado a su vez por la desviación típica de los valores calculados, o mejor dicho, calculada en función de los valores tomados. ¿Okay? Si es la desviación típica poblacional o si es la muestral. En este sentido, fíjense, cuando tenemos un valor a través del uso de esta expresión que es igual a 0, entonces diremos que la distribución de los datos es simétrica, y lo que me está indicando entonces que el valor medio es igual a la mediana y la mediana es igual a la moda, por lo que los tres valores van a coincidir. No obstante, si va a ser mayor a 0, entonces tendríamos que la moda es menor a la mediana y la mediana debe ser menor a la media. Y diremos que la simetría es positiva. Y cuando el nivel de asimetría es negativo, la distribución asimétrica, entonces la mediana tiende a ser menor, la media tiende a ser menor a la mediana, y esta a su vez menor a la moda. Bien, entonces vamos a tener para el cálculo de la simetría, vamos a utilizar el coeficiente de Fisher. Fíjense que básicamente lo que hacemos es entonces sustituir los valores obtenidos en el cuadro que se nos presenta en la parte superior, que son los valores de voltaje. A eso le sacamos la media, a cada valor entonces le restamos la media y lo elevamos al cubo, y en la parte del denominador de la expresión, básicamente lo que hacemos es colocar n, que es la población, el número de datos, multiplicado por la desviación típica o la desviación estándar, en este caso poblacional, porque estamos utilizando todos los datos, elevado al cubo. Esto nos da un valor de menos 0.40, lo cual quiere decir que es una simetría de tipo negativo. ¿Okay? Y fíjense que básicamente se está cumpliendo lo que refiere, a excepción de la segunda parte, donde la mediana resultó ser un poco más alta que la moda. Sin embargo, recuerden que esto es un patrón, digamos, de tipo teórico, y no siempre se va a cumplir tal cual como lo señala, pero sí podemos establecer con cierto grado de seguridad de que una vez que tenemos un valor menor a 0,
el nivel de asimetría se está orientando hacia la izquierda, es decir, la mayor parte de los valores se concentran hacia la izquierda de la medida considerada como patrón. Ok, otro elemento que vamos a estar midiendo o vamos a estar considerando, mejor dicho, dentro de lo que son las mediciones a realizar va a ser la kurtosis. La kurtosis en sí no es más que una medida estadística que describe la forma de la distribución de los datos específicamente en forma de altura y de ancho. Y de acuerdo al valor obtenido, su interpretación va a ser la siguiente. Si el valor obtenido es igual a 3, y vemos entonces que los datos están presentando una kurtosis con distribución mesocúrtica. Okay, si es menor a 3 diremos que es platicúrtica, que es la forma como vemos en la función generada por la línea verde, y si la distribución es mayor a 3 será lectocúrtica, que es la curva generada por la función de color. Ok, entonces tenemos el caso de la kurtosis normal o kurtosis mesocúrtica. En este caso la kurtosis tiene un valor de 3, y fíjense que entonces la distribución de los datos va a estar en función de las colas y los picos, y va a tener una distribución muy similar a lo que es la campana de Gauss. Y tenemos la kurtosis lectocúrtica. Entonces esto nos sugiere que cuando el valor es mayor a 3, pero nos sugiere entonces que los datos se están concentrando hacia la parte más alta, es lo que vamos a llamar datos extremos o outlier. Y la kurtosis baja o platicúrtica, que tiene un valor menor a 3, lo que significa que la distribución es plana y tiene colas más cortas, indicando menos datos extremos. Bueno, y ya para finalizar, fíjense, igualmente procedimos aquí a hacer el cálculo del valor de kurtosis. Al igual que en el caso anterior, se calculó la media aritmética, se le restó a cada uno de los valores, se elevó al cubo y se calculó la desviación estándar a través de la fórmula que vemos acá. Y una vez que se obtienen estos valores, se sustituyen en la fórmula de kurtosis, lo cual nos dio menos 0,17, indicando que estamos ante un caso entonces de distribución de datos de una kurtosis de distribución platicúrtica, lo cual lo podemos observar también a simple vista porque vemos que es muy poca la variación que existe entre los diferentes valores de, en este caso, del parámetro que se está midiendo, que es el voltaje. Bueno, y ya no me queda más que en este momento darle gracias por su atención. Las dudas y comentarios, por favor, las vamos a estar atendiendo a través de la mensajería Saya, de la plataforma Saya, y a través de la mensajería WhatsApp. Muchas gracias a todos.